Son las 19 horas con 1 minuto de este jueves 22 de abril de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy vamos a presentar sencillamente el estado que guarda la epidemia en México y el avance del programa de vacunación COVID, y vamos a comentar sobre las expectativas de lo que se ha logrado hasta ahorita en la vacunación del personal educativo y lo que estaremos avanzando en las siguientes semanas. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar el primer bloque. Con su permiso, señor subsecretario, muy buenas tardes también. Tengan todas las personas, tanto aquí presentes como las que nos sintonizan desde sus diferentes o a través de los diferentes medios de comunicación y sociales. Actualizamos rápidamente nuestras curvas epidémicas ya conocidas. Tenemos obviamente la primera de ellas, que es la de color azul, en donde se distribuyen todas aquellas personas que se consideran son casos ya estimados de COVID-19 en base a las personas que fueron notificadas como casos sospechosos en el sistema informático, que es el SISBER, en donde, como ya sabemos, las 32 entidades federativas y todas las unidades de atención médica pues tienen las capacidades para poder llevar a cabo esta notificación. Y aquí lo que vemos en la curva azul es la forma que se ha dado para efectos de toda la epidemia en el país desde que esta inició con los primeros casos confirmados a fines de febrero. Como hemos estado actualizando y notando durante esta semana, es este giro que hubo en la tendencia descendente y por lo tanto un incremento entre las últimas 2 semanas graficadas, que son entre la 13 y 14, y que estuvo creciendo a razón de más o menos 2 puntos porcentuales por día. Para el día de hoy ese crecimiento, velocidad, disminuyó a 1 punto porcentual de crecimiento. Ayer teníamos 8, hoy tenemos un crecimiento de 9%, pero para fines del comportamiento pues continúa obviamente siendo un crecimiento como tal, y que además cambia las prácticamente 11 semanas anteriores en descenso que teníamos. Si esto significa en un momento determinado ya el inicio de un rebrote o de un siguiente incremento epidémico a nivel nacional, todavía digamos es temprano para afirmarlo, pero de todas maneras lo estamos comunicando y lo estamos evidenciando, porque al tener esta señal temprana, pues obviamente lo que suceda en los siguientes días y en las siguientes semanas, y cuando decimos lo que suceda nos referimos justo al comportamiento comunitario en donde se dan la transmisión y en donde se dan los contagios. Si en función de estas señales que se están dando continuamos implementando las medidas de prevención o inclusive aprovechamos para reforzarlas porque resulta que en algún municipio o en alguna entidad se habían a lo mejor relajado o dejado de hacer, o estuvimos en los periodos vacacionales de Semana Santa y eso nos llevó a movilizarnos un poco, pero ahora entonces retomamos otra vez el hecho de que continuamos en medio de una pandemia como tal, y que entonces tenemos que seguir aplicando las medidas, pues entonces obviamente vamos a poder ver control, y si este control se da en la mayoría o mejor aún en todas las entidades federativas, en las 32, pues entonces nuestra curva obviamente pudiera todavía nivelarse, alcanzar a lo mejor en siguiente semana una meseta o inclusive volver a disminuir, pero vamos a estar atentos, y de ahí la importancia obviamente de estar siempre al día a través de estas conferencias de prensa oficiales para que ustedes allá en casa, en la comunidad donde ustedes se encuentran con sus familias, pues tengan esta información y entonces puedan tomar las decisiones y contribuir de manera colectiva a disminuir un comportamiento ascendente en una epidemia. 1% continúa el indicador de casos activos, es decir, más allá de ese incremento del 9% entre la 13 y la 14, todavía este incremento no impacta en casos activos, sigue siendo del 1%, como lo mencionábamos el día de ayer.
Y para hoy, pues prácticamente ya son 5 millones las personas que tienen esquemas completos, lo que quiere decir que estos 5 millones de personas, obviamente esperamos que ya no vayan a pertenecer en siguientes días a esta curva epidémica, porque estarían teniendo ya la protección para no enfermar en su gran mayoría, pero lo más importante, no enfermar gravemente, por lo tanto no requerir hospitalizarse y por lo mismo no tener complicaciones que en su momento puedan producirle una defunción. Veamos la siguiente diapositiva, donde precisamente vamos a actualizar el comportamiento hospitalario. Tenemos ya 3 días en donde no hemos tenido movimientos en la media nacional, ni hacia arriba ni hacia abajo, aunque este 16% para efectos de la ocupación nacional, pues sigue siendo uno de los porcentajes de ocupación más bajos que hemos tenido hasta el momento de la epidemia, y aplican las reducciones y las tendencias descendentes tanto para las camas generales como para las camas con ventilador. Como vemos en la siguiente diapositiva, específicamente las camas generales, tenemos ya varios días, de hecho prácticamente semana y media, en donde no tenemos ninguna entidad federativa que tenga más de un 30% de ocupación en este tipo de camas, es decir, se ha mantenido bastante desocupada, vamos a decir, esta capacidad específica hospitalaria para casos graves, y veamos cómo la ocupación nacional está en un 14%, que también representa la ocupación más baja para este tipo de camas en lo que llevamos de la epidemia, de las más bajas. Si vemos la siguiente diapositiva, camas con ventilador, hoy día volvemos a tener una disminución de un punto porcentual. Recordemos que este indicador básicamente ha estado fluctuando alrededor de este 20%, en ocasiones suele caer a un 18%, en ocasiones puede subir a un 22%, pero entonces ha habido una estabilidad en el tema de pacientes graves y pacientes críticos, que es precisamente lo que representa este porcentaje, porque son camas que se utilizan en este tipo de pacientes. Y continuamos solo con 3 entidades federativas con una ocupación que fluctuaría entre el 30 y el 49, sabiendo que de hecho las 3 entidades están pegadas más bien al 30, casi menos de 35 las 3, y la gran mayoría de entidades, que son 29, también con menos del 30% de ocupación. 8.812 son las camas disponibles a nivel nacional. Entonces, de que esto se mantenga, de que este comportamiento pueda continuar, reiteramos, será el esfuerzo conjunto entre todos, ciudadanos, gobierno, en relación a la implementación de las medidas comunitarias, pero el acatamiento y el ponerlas en práctica, pues bueno, es la decisión y obviamente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sería la actualización de esta noche. Gracias, doctora Lumía, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la vacunación. Seguimos vacunando en toda la nación, en toda la República, de acuerdo al programa, y ayer a las 21 horas tuvimos 473.907 personas vacunadas. Les recordamos de cuando en cuando que revisen las cifras que se presentan en la curva epidémica o en la curva de vacunación de días previos, ya que es actualizada conforme las unidades de vacunación, sobre todo de las zonas rurales con poco acceso a Internet, van aportando datos que se cargan en la plataforma. Pero ayer al corte de las 21 horas teníamos estas 473.907 personas que fueron vacunadas, lo que nos da en la siguiente diapositiva una suma total acumulada de 15.477.517 personas vacunadas hasta el momento. La siguiente. Si lo vemos desglosado por las 3 grupos de población que simultáneamente se están vacunando, tenemos el personal de salud. Notarán que sigue aumentando porque todavía estamos vacunando personal de primera y segunda línea de instituciones públicas y privadas. No hay distinción alguna entre unas y otras, siempre y cuando se trate del personal COVID, el personal que está en la primera y segunda líneas, de acuerdo a lo definido por el plan de vacunación. Tenemos al personal educativo, que en este momento avanza rápidamente, 229.859 personas trabajadoras de la educación han sido vacunadas hasta el momento. El avance ha sido acelerado. Hace unos minutos estábamos terminando la reunión
que tenemos todos los lunes y todos los jueves con el presidente y el gabinete, y la maestra Delfina Gómez Álvarez presentó el avance que se ha tenido en 2 días y medio de este programa, y ya estamos en la mayoría cerca del 50%, lo que nos hace pensar que con toda confianza vamos a terminar seguramente durante el fin de semana este primer bloque de 5 entidades federativas: Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nayarit. Es el primer bloque de estados que se están vacunando el personal educativo, además de Campeche, por supuesto, que ya había culminado esto y que ya abrió las escuelas en 137 instancias. Las personas adultas mayores, 10.450.048, ya recibieron alguna de las dosis, de ellas casi 4 millones, 3.963.000 ya recibieron el esquema completo. La siguiente, por favor. Esta es la distribución geográfica. Desde hace varias semanas habíamos comentado que los mapas municipales nos permiten ver la agregación en el territorio, y todo el territorio está prácticamente en verde porque hemos concluido las metas de vacunación en esas locaciones, en esos municipios. El país tiene 2.470 municipios, de los cuales 2.175 ya se concluyó la vacunación a personas adultas mayores de 60 años. Y están en este momento activamente vacunando los municipios que están en rojo, que son 72 municipios, y programados, es decir, se está enviando la vacuna o ya está en los refrigeradores y ultracongeladores de las locaciones, lista para empezar a vacunarse en 209 municipios. Y lo que ya habíamos comentado, 14 tomaron una decisión colectiva de su autoridad local de no ser vacunados. Cuando vean esto, PAM, quiere decir personas adultas mayores, para que todo el mundo al ver estas imágenes sepa de lo que estamos hablando. La siguiente, por favor. Los ESAVIS no han cambiado. ESAVIS quiere decir eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, términos coloquiales. Las reacciones adversas, en su gran mayoría, son leves, en ningún caso han dejado un daño permanente, y afortunadamente son situaciones reversibles. En menos del 1% han sido situaciones de consideración que han requerido hospitalizar a las personas. Algunas personas han presentado, por ejemplo, crisis convulsivas o han tenido alguna manifestación neurológica. Todas estas son sujetas a una dictaminación. Esto ya lo hemos comentado, pero aprovecho para recordarlo. Tenemos un grupo científico de dictaminación, es un grupo médico científico de dictaminación que analiza en todas las entidades federativas estos eventos que son graves y los analiza, revisa el expediente, revisa todas las notas clínicas, los estudios que se realicen, ya sea radiológicos o de laboratorio, y de acuerdo a la información emite un dictamen médico sobre si ese evento supuestamente asociado a vacunación realmente estaba asociado o no a vacunación. Esto incluye las situaciones, siempre muy lamentables, de personas que pudieran haber perdido la vida durante todo el proceso, ya sea en la llegada al puesto de vacunación, como ya ha ocurrido en un par de casos, mientras estaban en la fila de espera a ser vacunados, como ocurrió en al menos un caso adicional, o como ocurrió ayer en el estado de Oaxaca, que lamentablemente una persona falleció cuando había sido ya vacunada. Pero lo que hemos tenido de experiencia de los dictámenes de las personas que han estado en esta triste situación es que no existe evidencia médica, científica, que sugiera una relación con la vacunación. Desafortunadamente, las personas de cierta edad pues tienen una mayor probabilidad de morir en algún momento por alguna de las alteraciones cardíacas en su mayoría, neurológicas en otras, como los eventos vasculares cerebrales, y esto puede ocurrir en cualquier momento, incluido el momento en que están antes, durante o después de la vacunación. Y otro elemento también de juicio muy importante es la frecuencia esperada de estos eventos, si es la frecuencia esperada por cómo va ocurriendo esta situación en el curso de la vida,
en el conjunto de la población, pues sugiere que no hay una relación con el proceso, el hecho de ser vacunados. Los dos elementos, la dictaminación médica y la evidencia epidemiológica, se conjuntan para establecer una resolución final. La siguiente, por favor. Días de recepción de vacunas. Esto ocurrió ayer en avanzada hora de la noche, prácticamente en la madrugada de hoy. El vuelo estaba programado a las 11:30 de la noche, llegó y en lo que desembarcaban ya era de madrugada, pero recibimos, como habíamos anunciado, 1.075.200 dosis de la vacuna de Astra por el mecanismo COVAX. Esta es la compra que se hizo al mecanismo COVAX, el mecanismo solidario de Naciones Unidas. La siguiente. Y también recibimos hoy, durante horas de la mañana, 374.400 dosis del segundo embarque de la semana de Pfizer-BioNTech en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La siguiente. Queda así la cifra acumulada de dosis recibidas desde el 23 de diciembre de 2020, 21.024.445 dosis, que se distribuyen así de acuerdo con los tipos de vacuna: 8.600.000, casi 650.000 de Pfizer-BioNTech, 4.664.500 de AstraZeneca, 4,5 millones de la vacuna Sinovac o CoronaVac, 1.100.000 de la vacuna Sputnik V y 2.110.720 de la vacuna CanSino. También tenemos, lo anunciaremos mañana formalmente, que hoy está culminando el proceso de liberación de vacuna CanSino por parte de COFEPRIS. Mañana tendremos lo que establezca COFEPRIS, que son las dosis útiles que se podrán usar. Esta es la última. Otra más. El calendario, gracias. El calendario, entonces, prácticamente culmina, es exactamente lo que se esperaba, es lo que llegó. Y nos falta para el sábado esta liberación de 500.000 dosis de la vacuna CoronaVac, de Sinovac, que están en espera de ser liberadas por COFEPRIS. Tenemos un video, vamos a ver el video que resume lo que acabamos de informar sobre esta noticia, que siempre es muy positiva, siempre es muy positivo que lleguen vacunas para que se mandan inmediatamente a las entidades federativas y se procede a aplicarlas. Por favor. Durante esta semana, México recibió embarques de vacunas envasadas y a granel de 4 diferentes farmacéuticas para continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación. En las primeras horas del miércoles 21 de abril, llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 200.000 dosis envasadas de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Unas horas después, a las 10 de la mañana, arribaron 487.500 dosis de Pfizer-BioNTech como parte de los envíos semanales de esta farmacéutica. En los primeros minutos del jueves 22 de abril, llegó a nuestro país el primer lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca con 1.075.200 dosis como parte del mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas. A las 6 de la mañana del mismo día, arribó el embarque con la sustancia activa para la producción estimada promedio de 730.000 dosis de la vacuna CanSino, que se envasarán en la planta de la empresa mexicana Drogmex en Querétaro. Finalmente, este jueves también llegó al aeropuerto de la capital mexicana un embarque de Pfizer-BioNTech con 374.400 biológicos. Este sábado 24 de abril se espera el arribo al país de un lote con 500.000 vacunas envasadas de la farmacéutica Sinovac. Con estos embarques recibidos, continúa la Estrategia Nacional de Vacunación para combatir al virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 en México. Gracias. Definitivamente continúa la estrategia de vacunación contra COVID-19. Vamos a empezar con las preguntas. Adelante, por favor, y nos seguimos. Hoy hay tiempo para todas y todos. Buenas tardes, Andrea Meraz de Grupo Fórmula. Varias preguntas. La primera era el tema de los estados a la alza. Ayer escuché y dijeron que eran 11 y habían presentado 10. A ver qué estado se anexa a esta lista.
Y en específico en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que ella no tenía reporte de esta tendencia a la alza de casos de COVID-19 y que incluso habló con usted en específico sobre este tema. Saber qué indicadores están tomando en cuenta para afirmar que la Ciudad de México tiene una alza de COVID-19 sería mi primera pregunta. Con mucho gusto. Le pido al doctor Alomía si nos comenta sobre. Claro que sí. De hecho, el número de entidades obviamente se va actualizando todos los días, porque precisamente todos los días hacemos cortes y la redistribución de los casos que se van incluyendo y graficando por fecha de inicio de síntomas, entonces empieza a generar las variaciones. De hecho, para el corte del día ya de hoy, podríamos decir o podemos actualizar entidades que para efectos de su curva epidémica de casos estimados, este es vamos a decir, el dato que estaríamos usando para mencionar a estas entidades federativas. En función de su curva epidémica de casos estimados, que es la curva azul nacional que presentamos todas las noches, cuando vemos esa misma curva, pero la que está formando una entidad federativa, y nos enfocamos entonces también entre la semana 13 y 14, que es donde vemos al día de hoy ese incremento nacional del 9%, la pregunta entonces es, ¿qué entidades están produciendo o contribuyendo a ese incremento del 9%? Son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Es decir, son 16 para el corte del día de hoy. Ahora, y conecto con la segunda pregunta en relación a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que estamos en su momento observando con estos cambios? Lo que estamos viendo es un cambio, como lo decimos a nivel nacional, en la tendencia, es decir, esa tendencia descendente que también cada una de estas 16 entidades federativas tenía en las prácticamente algunas las mismas 11 semanas, otras a lo mejor 6 o 7 semanas, pero todas con una tendencia descendente. Pues bueno, en esta última semana, entre la graficada, entre la 13 y la 14, desarrollan ahora esta pequeña tramo ascendente. Esto significa una alarma, significa algo que obviamente está poniendo ya en riesgo el comportamiento epidémico en este momento o está generando un impacto en la salud de las personas. No, o sea, en este momento todavía no, pero no deja de ser una señal, y eso es lo importante y lo que queremos comunicar y lo que hemos estado diciendo en estos días a la población. No necesitamos llegar a un punto en donde la curva tenga un crecimiento exponencial, en donde la carga de personas que están enfermando, la magnitud de la epidemia sea evidentemente altísimo, se incremente, o empecemos a ver que la demanda de consultas o inclusive la ocupación hospitalaria empieza ya a incrementarse a un 45, 50, 60%, para entonces recién decir, hey, cuidado, hay un problema. No, ahí ya tendríamos que estar diciendo, ya existe un problema, ahora sí ya estamos ante una escalada importante y a lo mejor en ese momento habría que tomar todavía medidas mucho más intensas, ¿no? Y las entidades tendrían que operar acciones o intervenciones comunitarias todavía mucho más restrictivas y todavía en un marco o en un medio en donde ya tienen un brote epidémico y muchas veces es más difícil operar este tipo de intervenciones. Por eso la intención que estamos teniendo y ante el riesgo obviamente de lo que se ha estado mencionando como una tercera ola o un siguiente rebrote, en base también al periodo vacacional de Semana Santa que se tuvo y en donde sabemos hubo incremento de la movilidad, bueno, estamos tratando de comunicar a la población que dado que existe ese riesgo, cuando veamos señales tempranas de este tipo de incrementos, entonces hay que poner atención y hay que evaluar y decir, a ver, a lo mejor me estoy moviendo mucho, a lo mejor estoy pensando que ya la epidemia se terminó, a lo mejor estoy creándome un falso momento de seguridad y estoy empezando a hacer acciones o estoy contribuyendo a acciones que no están en su momento controlando la transmisión y la mitigación, entonces por eso el llamado. Y eso es lo que está sucediendo con todas las entidades, no solamente con la Ciudad de México, en la que en su momento hemos hecho el comentario, sino con todas estas
entidades federativas. Es un señalamiento temprano de llevarnos a una acción. ¿Qué señales tempranas ustedes están viendo en la Ciudad de México? No sé si sea la rapidez de la transmisión del virus, las hospitalizaciones o qué indicadores están tomando en cuenta para afirmar que la tendencia es al alza en la ciudad. Precisamente son los indicadores tempranos de transmisión comunitaria. En la Ciudad de México y en prácticamente todas las entidades, y esto es justo lo que presentamos en las dos primeras diapositivas de ocupación hospitalaria, todavía los indicadores que miden en su momento la cantidad de casos graves, críticos, la demanda de atención médica, la hospitalización, las defunciones y por ende la mortalidad, son indicadores que en este momento están prácticamente, de hecho, en todas las entidades federativas controlados y en sus niveles más bajos. Lo que hemos estado justo señalando a estas entidades, incluida la Ciudad de México, es que los indicadores tempranos de transmisión comunitaria, que es precisamente la tasa de casos o de síndrome COVID, o sea, es decir, la demanda de personas que están buscando atención médica y están siendo clasificadas como casos sospechosos, la tendencia, que es lo que visualizamos un poco en la curva epidémica, pero hay un producto específico de tendencia que mide el semáforo de riesgo epidemiológico y que además es producido por el equipo de CONACYT. Esto se hace de manera semanal, es la tendencia de ese síndrome COVID, porque podemos tener una tasa, una cantidad de casos de personas con sospecha de COVID, pero también lo importante es si esa cantidad empezamos a notar un incremento en los últimos días, en las últimas semanas, o esa tasa se mantiene estable, o mejor aún si esa tasa obviamente disminuye. En las entidades donde estamos observando que la tendencia de esa tasa en últimos días es empezar a incrementar, y no estamos hablando, por eso lo comentaba al principio, de incrementos que ya representen un rebrote como tal o una magnitud epidémica, al menos no en este momento, pero donde vemos que esa tasa empieza, aunque ligeramente, a tener un incremento entre las semanas y ya no una estabilidad o ya no un descenso, entonces comunicamos a las entidades y les decimos esto está ocurriendo. Entonces básicamente son los indicadores de transmisión comunitaria. Ahora, en el caso de las hospitalizaciones vemos que se mantiene igual en camas generales, pero aumentó en camas con ventilador. ¿Esto significa que las personas están llegando, comillas, tarde a la atención de la enfermedad o no tiene relación? En este momento no, porque como hemos visto es un indicador que puede tener variaciones de pequeños puntos porcentuales en el comportamiento, digamos, normal de algunas semanas. Cuando empezamos a ver incrementos continuos, vamos a suponer que el indicador está en un nivel hoy y mañana incrementó un punto porcentual, y pasado mañana incrementó 2 puntos porcentuales, y pasado mañana vuelve a incrementar otro, es decir, empieza a tener una tendencia ascendente, entonces ahí tenemos a lo mejor un problema. Pero cuando el indicador sube un día un punto, el otro día baja 2, el otro día a lo mejor vuelve a subir 1, el otro día baja 1, es decir, tiene un comportamiento más que todo en meseta, entonces realmente no hay problema. Y si además esa ocupación o ese comportamiento en meseta o ondulante lo tiene en un nivel bajo, no es lo mismo un comportamiento ondulante con una ocupación del 70 o 80% a un comportamiento ondulante con una ocupación de un 20, un 25%, o sea, hay mucha capacidad hospitalaria todavía. Entonces, como comentaba, estos indicadores que en su momento se ven cuando ya tenemos unas o varias semanas de transmisión comunitaria activa, de incremento de casos, de incremento de la magnitud epidémica, es cuando se empiezan a mover. En este momento todavía no están siendo impactados. Ok, gracias. Ahora, en el tema de vacunación, son 5.307 maestros con medios esquemas. ¿Cuándo terminaría de completarse el esquema de vacunación para estos docentes que restarían? Preguntarle también el número de servidores de la nación, servidores locales que ya fueron vacunados, cuántos de ellos tienen menos esquemas o cuántos de ellos tienen esquemas completos. Si ya nos muestran el de maestros, médicos y el de adultos mayores, sería importante que nos señalaran cuánto personal de servidores de la nación están siendo ya inoculados. Y también preguntarle si ya están listos los lineamientos, los censos para darle solución a esta queja de los médicos privados para ser vacunados. Gracias. Con mucho gusto. Al principio mencionó una cifra de 5.000
5.307 maestros con medios esquemas. Ya, Sí. correcto, de lo que presentamos. Sí, estos son algunos de los esquemas que se iniciaron y me llamó la atención la cifra. Yo creo que es una errata porque la mayoría de los esquemas que pusimos al inicio en Campeche fueron esquemas de doble dosis, pero quizá ya a la fecha todos están completados, pero esa se la debo para mañana. Ahora, del resto, el número grande, recordar que estamos utilizando la vacuna CanSino. Entonces, con una dosis, el esquema está completo. Por eso es que... ¿Man? Exacto. Pero a lo mejor ya se acabaron o pudiera ser que estos todavía están. El intervalo de tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis varía de vacuna a vacuna. Por ejemplo, Pfizer son 21 días, pero puede ser hasta 35 días. De hecho, la OMS, el 8, se acordará que aquí lo mencionamos, el 8 de enero recomendó que se podía extender hasta 43. Nosotros estamos poniendo un límite alrededor de 35, cuando se puede se ponen los 21 días, cuando no se recorre, pero estamos todavía en un margen muy amplio de seguridad. Otras vacunas como la de Astra tienen un intervalo de 8 semanas, es decir, 2 meses, y hasta 12 semanas, 3 meses. Entonces, este intervalo varía. Aquí aprovecho para comentar a quienes nos escuchan, y si les es posible, les agradecemos difundan esta información. En algunos lugares se ha detectado personas que empiezan a experimentar preocupación porque identifican que todavía no les llegan sus dosis. Incluso algunas personas se han expresado hacia las mandatarias y mandatarios estatales. Hoy nos lo compartió esto la gobernadora de Sonora, reclamando que no les ha llegado la segunda dosis. Es muy importante que tengan claridad de cuándo les toca la segunda dosis según qué vacuna se puso. Entonces, por eso pongo el ejemplo de Pfizer y el ejemplo de Astra, que tienen intervalos muy diferentes. 3 semanas una, 8 semanas, 21 días, 3 semanas, 8 semanas, ¿no? Eso respecto a la cantidad de esquemas completos. Ahora, ¿cuándo vamos a acabar de vacunar al personal educativo? Pues apenas arrancamos fuera de Campeche, donde ya se había completado hace más de un mes. Ahora estamos arrancando en estas 5 entidades, apenas empezamos el 20, hoy es 22, y en estos 2 días hemos logrado casi la mitad. Entonces, durante mañana viernes, sábado y quizá un poco del domingo, culminaremos de vacunar en estas 5 entidades federativas: Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nayarit. Inmediatamente, sin dilación, se empieza a vacunar a otro bloque de entidades federativas. Ya anunciamos desde el pasado martes, no este, sino el anterior, cuáles son esas entidades federativas. Estaremos poniendo recordatorios cada vez que empiece el bloque de otro grupo de entidades federativas. Criterios para vacunar a personal educativo. Hay 2 elementos fundamentales que orientan el orden, la secuencia en que va ocurriendo. Por un lado es la factibilidad, la posibilidad de abrir las escuelas, dado que exista baja actividad epidémica, y porque eso lo representamos con el semáforo de riesgo COVID. Y por el otro lado, el abastecimiento de vacunas. Cuando nos llegan embarques de vacunas, los distribuimos con igual prioridad para las 32 entidades federativas, pero buscamos empatar el tamaño de población con la cantidad de vacunas que llegaron. Pongo un ejemplo práctico que hoy mismo lo dije ante la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores. Supongamos que hay un estado que tiene 150,000 miembros del personal educativo y vamos a pensar que llegaron 240,000 dosis. Es un ejemplo hipotético. A ese estado se le puede dar la dotación suficiente para vacunar a todo su personal educativo y sobran otras 120,000 que se podrían usar, por ejemplo, en 2 estados que tuvieran 60,000 personas miembros del personal educativo. Es decir, siempre buscamos, cuando esto es posible, empatar la cantidad de personas a vacunar con la cantidad de vacunas que llegan. ¿Por qué razón? Creo que es bastante obvia, pero la puedo comentar, porque hace más práctico el operativo.
Si no, si quedaran faltantes, hay que volver, y esto implica, obviamente, logística, desplazamiento de personas, tiempos de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a veces no es posible. A veces resulta que la cantidad de vacunas que llegaron da, por ejemplo, para 5 estados y la mitad de la población de un 6º estado. Bueno, pues es lo que ocurre, se hace así, se empieza a vacunar y en una segunda ronda se termina de vacunar. Los servidores de la nación no son una población blanco a vacunar. Sí, hemos dicho aquí, ¿me permite que se lo explique o no? Hemos dicho aquí desde el inicio que la brigada de vacunación, que se compone de múltiples personas, incluyendo los servidores de la nación, que han hecho un trabajo extraordinariamente importante y que seguirán operando en las brigadas Correcaminos, también en la medida en que forman parte de la célula, de la unidad de vacunación, deben ser vacunados. ¿Cuál es la razón? Es también bastante obvia, pero con mucho gusto se la vuelvo a explicar, ya la hemos explicado en otras ocasiones. Las personas que vacunan están en contacto estrecho con las personas a vacunar, las personas adultas mayores. El contacto es bastante estrecho. No sé si usted ha visto cómo es el operativo de vacunación. El otro día se demostró aquí con el propio presidente. Entonces hay una cercanía entre la persona vacunada y quien le vacuna. Desde luego es importante, como se vio justamente en la demostración pública de la vacunación del presidente, la persona que vacuna utiliza cubrebocas. Es recomendable también que quien está en el puesto de vacunación lo utilice, se usan guantes, se usan otros mecanismos de protección. Pero un elemento adicional de protección muy importante es vacunar a las células de vacunación, que incluyen a al menos 12 personas, hombres y mujeres, que trabajan en distintos campos. Por ejemplo, las personas servidoras de la nación cumplen un papel operativo muy importante de coordinación, de vinculación y de conducción del proceso de vacunación en las unidades operativas. Los miembros de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, ya sea la Marina, la Defensa o la Guardia Nacional, ayudan en un elemento crucial que ha sido la logística de distribución del producto, pero también el resguardo. Resguardan a las personas que vacunan, a las personas que se vacunan, resguardan el producto y resguardan la integridad del recinto donde se realiza la vacunación. Hay también personas de distintas instituciones, que eso varía de acuerdo a la población objetivo. En este momento, el personal educativo, el propio personal educativo, tiene un papel importante de auxiliar el proceso de vacunación al personal educativo. Y obviamente hay personal del grupo médico, enfermeras y enfermeros, médicas y médicos que tienen la experiencia de vacunar. Todo ese personal viene de nuestro programa de vacunación universal, la mayoría tienen muchos años de experiencia y son quienes vacunan. En las brigadas también, según las circunstancias, se han integrado personas voluntarias. Por ejemplo, en los macrocentros ha sido de muy alta importancia la participación de estudiantes, hombres y mujeres, de las distintas carreras o profesiones que tienen que ver con ciencias de la salud, ciencias de la vida, enfermería, medicina, química, biología, etcétera. Entonces también cumplen papeles importantes en el operativo de vacunación. Sería interesante, si tienen la ocasión, que vayan a los centros de vacunación para que se familiaricen con lo que está ocurriendo ahí y entonces tengan una idea mucho más precisa de cómo funciona. Y sé que muchos de ellos son traductores para las comunidades indígenas. Ese es otro aspecto importantísimo. Lo que le pregunto es cuántos servidores de la nación ya fueron vacunados, cuántos ya tienen el esquema completo o tienen al menos el medio esquema. Como le digo, los servidores y servidoras de la nación no son una población blanco del esquema de vacunación. Es la protección de quien realiza la vacunación, no los contabilizamos por ocupación, lo mismo que tampoco a las enfermeras, al personal voluntario, etcétera, etcétera. Esos son los vacunadores. Distinto es de las poblaciones blanco de vacunación, que son las que estamos comentando. Entonces, ¿no se tiene una cifra de cuántos servidores hay vacunados? No, conforme se va necesitando, se realiza la operación y se les vacuna. Por favor, Juan Hernández.
respecto a los censos de los médicos, o de los médicos privados, y ya se tienen estos lineamientos. Como hemos dicho varias veces, pero con mucho gusto, ¿de qué medio me dice? De Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, se lo volvemos a comentar a Grupo Fórmula, lo que le hemos comentado ya a todas y todos, lo que hemos comentado a la población. El personal de salud no se compone solamente de médicos y médicas. Hay 11 categorías laborales que participan en las unidades clínicas, en las unidades de atención. Le llamamos unidad clínica al sitio donde se atienden personas, pacientes. Y en esas unidades clínicas hay grupos profesionales de distinta naturaleza, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, pero también, por ejemplo, personal de laboratorio, hay camilleros, hay personal técnico de radiología, de inhaloterapia, hay personas de nutrición clínica, etcétera. Están claramente definidas 11 categorías laborales y está claramente definido la primera línea. Ayer, por cierto, y les vuelvo a invitar a ver transmisión de video, tuvimos el privilegio de que el doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien es el presidente del Grupo Estratégico Asesor de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud, y es un mexicano sobresaliente, experto en infectología pediátrica y en vacunas y en salud pública, forma parte de nuestro grupo técnico asesor en vacuna. ¿Por qué lo menciono nuevamente? Ayer lo mencioné, porque explicó en esta transmisión que tuvimos ayer este concepto del personal de primera línea. Personal de primera línea quiere decir primera línea de cercanía a la experiencia COVID. La experiencia COVID es la experiencia clínica y, por lo tanto, es el riesgo más alto de contagiarse. Y el otro elemento importantísimo a considerar, que también lo decía ayer el doctor Cravioto, hoy lo volví a decir frente a los gobernadores, es el componente estratégico de la vacunación para el interés público, el interés colectivo. Cuando vacunamos protegiendo a cada persona. La persona que es vacunada queda protegida. Indirectamente también protege a su familia, su comunidad, sus compañeras y compañeros de trabajo, porque en la medida en que la persona ya tenga menor posibilidad de enfermar, entonces tiene menor posibilidad de transmitir. Estos son componentes de la vacunación que van dirigidas a la protección de la persona que es vacunada y, un poco de manera indirecta, a los que le rodean. Pero hay otro componente que es el componente estratégico de interés público, de interés del Estado Nacional, que es el mantenimiento de una operación que es de interés de todas y todas. ¿Cuál es, en el caso del personal de salud? La atención de las personas. Entonces, las personas necesitan ser atendidas. Si en un momento dado enfermaran quienes nos cuidan, eso lamentaríamos que se enfermen las personas, médicas, enfermeras y enfermeros, y etcétera, nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la salud, pero además, desde el punto de vista de la respuesta a la epidemia, tendríamos un problema. Entonces, cuando pensamos en los objetivos de la vacunación, esto lo hemos comentado también varias veces, pero con mucho gusto se lo explico a fórmula nuevamente, hay que pensar en los objetivos de la vacunación. En el caso del personal de salud, la continuidad de operaciones de la atención médica. Finalmente, el ejemplo con el personal educativo. Aquí es al revés. Aquí la vacunación se prioriza no en condiciones de alta transmisión o de alta actividad epidémica, sino en condiciones de baja actividad epidémica. El propósito de vacunar al personal educativo, que también no solamente son maestros y maestras, es lo mismo. Por un lado está la protección individual de ellas y ellos, y por el otro lado está la oportunidad de restablecer el funcionamiento del sistema educativo para garantizar el derecho a la educación. Entonces, esa es la manera en que ha operado y seguimos, como lo mostramos en las cifras todos los días, vacunando a aquel personal de primera línea y de segunda línea que haya sido explícitamente identificado como tal. Gracias. Juan Hernández, por favor. Sí, buenas noches. Juan Hernández, de Diario Basta, el Grupo Cantón. Tenemos aquí es una ayuda, pero es a nivel general,
Y es que muchos de nuestros seguidores, nuestros internautas y también nuestros lectores nos comentan que de alguna manera ya se han perdido en este mar de información. ¿En qué sentido? Miren, aquí nos llegó una petición de una usuaria, no voy a emitir el nombre precisamente, pero es del Hospital General de Zona de Troncoso, que aún no tiene ninguna especialidad, lo que es las consultas. Dicen que hasta que esté en semáforo amarillo, pues van a poder darles consultas en este caso a los pacientes. Pero aquí la situación es de que hay personas que se le iban a hacer alguna operación. En este caso a esta persona le iban a hacer una histerectomía total abdominal a causa de miomatosis uterina con sangrado anormal y anemia. Ella tiene desde el mes de febrero se debe haber operado, pero por la cuestión de los exámenes, todo este rollo, pues lo habían programado para el mes de julio para operarla, pero se dio lo de la pandemia y definitivamente ya se postergó. Pero ya estamos hablando prácticamente de a un año de esta situación, y muchas personas, aquí salió un asunto, muchas personas todavía no estaban bien enteradas de que había hospitales, el convenio que se hizo con del presidente y los hospitales privados para poder atender estos casos. Y ahora la pregunta es, ellos cómo, si existe alguna línea de atención, algún correo, algún lugar en donde ellos puedan precisamente acudir para que ya se les atienda, porque hay algunos que ya prácticamente, como en este caso, requieren una atención ya urgente, ¿no? Sobre todo pues por la situación que vienen padeciendo. ¿Dónde pueden acudir? ¿Con quién? Y que sobre todo pues ellos dicen, ya se nos den atención. Y estamos hablando no solamente de esto, también estamos hablando de personas con insuficiencia renal, estamos hablando de personas con problemas pues de toda índole, ¿no? Entonces sí nos gustaría que nos pudieran orientar sobre ese aspecto. Esa sería una rapidísima. Con mucho gusto, Juan. Ayer creo que usted mismo comentaba sobre esto, o alguien más, sobre la continuidad de operaciones, y hacíamos la aclaración, creo que no fue usted, creo que fue Demián Duarte de Sonora, y mencionaba esta idea, porque tenía un informe semejante que decía, con el ejemplo del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, y decía, están canceladas todas las atenciones no COVID. Hicimos la precisión, la volvemos a hacer con mucho gusto, no están canceladas. Efectivamente, y esto es totalmente cierto, lo hemos dicho desde el principio, preventivamente lo dijimos desde el principio, desafortunadamente en México y en todo el mundo, para poder responder a la epidemia de COVID, fue necesario priorizar. Y en la priorización, esto implica desplazar la atención de otros padecimientos. Desde luego esto se hace de manera planeada. Si no se hiciera de manera planeada, pues sería nocivo, sería dañino para las personas que, teniendo una situación que requiere atención pronta o urgente, no se realice. Entonces, en nuestra guía de continuidad de operaciones, que está desde el año pasado, establecimos criterios para la organización de los servicios de salud no COVID, de modo que se pudiera programar lo que es urgente, se tiene que atender urgente. Lo que es prioritario en términos médicos, pero no necesita ser atendido en un lapso de días o pocas semanas, pero sí de meses, se atiende dentro de ese intervalo. Lo que puede posponerse, porque es un procedimiento electivo, se programa electivamente, y ha habido diferimientos. Y finalmente hay algunas situaciones que podrían esperar, al menos teóricamente, más de varios meses y se posponen hasta el final. Ahora, lo que usted relata de esta persona que se atiende en el Hospital General de Zona 2A de Troncoso del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde luego es posible que se trate de un fallo de comunicación en donde, de acuerdo a la descripción que hace, una persona que tiene miomatosis uterina, tiene anemia como consecuencia seguramente de sangrados periódicos o abundantes, entonces no se puede seguir posponiendo. No tenemos en este momento, a reserva que el doctor Alomian lo haya localizado, hay los números de atención de las instituciones. En el portal coronavirus están todos ellos, pero para pronta referencia vamos a trasladarlos a la parte inicial del portal coronavirus. Más allá de que si se pone ims.gov.mx, sale la página del Seguro Social y seguramente en la portada vienen los números de atención
a la derechohabiencia, donde se puede hablar por teléfono o hacer reportes de correo electrónico. Y de hecho esta situación nace precisamente como ahorita se ha estado tocando esta situación del incremento, bueno, de ligero incremento de contagios. Hay el temor fundado de los, en este caso de los derechohabientes, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese incluso normal, que se puedan suspender. Entonces, bueno, también aprovechar ese mensaje. Y bueno, ya aprovechando la segunda pregunta, bueno, Alejandro Sbarch es el titular de la COFEPRIS y apenas tiene 2 meses que llegó a su nuevo encargo y ya ha empezado a instrumentar cambios y bueno, prácticamente ha estado trabajando duro, ¿no? Entonces, ahorita nos hacen una pregunta de que con el nuevo modelo que está implementando la COFEPRIS, ¿en cuánto tiempo cree que se va a contrarrestar el rezago de aprobación de estudios clínicos? Si existe un plan realiza para reducir señalan el gran rezago de la COFEPRIS en trámites con el fin de implementar efectivamente un nuevo modelo que lo ha compartido la COFEPRIS, o sea que si se hace posible reducir en tiempo de autorización de estudios clínicos a un mes natural. O sea, esto es también una pregunta muy importante. ¿Cómo no? Importantísima. Seguramente el usuario que le consulta esto trabaja en la industria farmacéutica y legítimamente tienen la inquietud de que se acorten los tiempos de resolución. Con mucha satisfacción y orgullo recibimos el trabajo espléndido que está haciendo el doctor Alejandro Sbarch, titular de la COFEPRIS, porque efectivamente en muy pocos meses avanzó lo que no se había avanzado en 2 años. Y no solo eso, sino que se metió a las profundidades de COFEPRIS. Un día les detallaré el sentido metafórico de esto, tiene un sentido muy real. Se metió a revisar rezagos de años que incluso trascienden el sexenio. Había procesos de solicitud de autorización sanitaria de medicamentos, de equipos, de biológicos, de unidades operativas, de establecimientos comerciales que tenían años de rezago. Pero lo alarmante no es solo el rezago, y lo decimos enfática y abiertamente. Lo alarmante era la discrecionalidad. ¿Qué quiere decir esto? A algunos se les daba carretera rápida, a otros, la mayoría, se les estancaba. Pero eso no es todavía lo más grave, sino que la razón por la que a unos se les daba carretera rápida era por corrupción. Corrupción franca, simple, llanamente lo decimos. En COFEPRIS había un monstruoso procedimiento de corrupción, proceso de corrupción, que implicaba eso, que de manera discrecional, personal directivo del más alto nivel en COFEPRIS decidía quién pasaba rápido y quién no, mediante ciertos estímulos. Hoy no pasa eso y tenemos enorme satisfacción y orgullo de que el doctor Sbarch está limpiando todo ese procedimiento, poniendo reglas claras, estableciendo para todo mundo los mismos procedimientos y además, eso ya se anunciará cuando lo culminemos, está un proceso de digitalización de trámites, es decir, ya no son sótanos llenos de carpetas de papel empolvándose, no es una metáfora lo que estoy diciendo, es una realidad, sino una plataforma electrónica que permitirá en todo momento y en tiempo real a los órganos de fiscalización del Ejecutivo o del Legislativo poder monitorear el procedimiento de trámite. Entonces es un proceso complejo, yo creo que vamos a invitar un día al doctor Sbarch o a alguno de sus colaboradoras o colaboradores para que nos muestre justamente. Y respecto a protocolos de investigación clínica, fue una de las primeras acciones que hizo el doctor en este proceso de limpieza, tomando como referencia los estándares de procedimiento de la Agencia Europea de Medicamentos, que son de los más sobresalientes del mundo. No me acuerdo en este momento los tiempos, pero lo que antes se llevaba, vamos a decir, 3 meses, hoy se hace en 3 semanas. Años. Los atrasos estamos hablando de 60,000 trámites con un promedio de 4 o 5 años de retraso. ¿Y esto qué daño le ocasionó a la... Esto es un daño muy grande y además para todas y todos, es un daño para las empresas privadas porque obviamente les implica perder competitividad, perder dinero porque no pueden empezar a vender sus productos cuando legítimamente han solicitado los trámites, pero además es un daño al patrimonio nacional porque obviamente reduce el mercado de insumos para la salud a unas cuantas firmas o grupos
de proveeduría, y entonces eso daña al patrimonio nacional. ¿Se tiene detectado qué firmas eran las que fueron las más? Por eso le digo, un día vamos a invitar al doctor, podríamos dar semanas de conferencias de prensa exclusivamente de ese tema porque es muy vasto, muy completo, pero el resumen es una monstruosa corrupción. Quiero aclarar, siempre que lo digo, lo hago, siempre que menciono esto lo hago, que no era responsabilidad del personal de base. Tenemos un gran respeto por el personal de base de COFEPRIS, igual que el resto de la Secretaría de Salud, que está muy entregado a su labor. Se trataba de cuadros directivos de varias administraciones pasadas que han estado reciclándose, entrando, saliendo hacia terceros autorizados, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Juan. Creo que nos da tiempo de una última pregunta y quizá dos si le damos a Otilia Carvajal. Buenas noches, Sergio Noble de Pulso Saludable. Doctor, quisiera saber cuándo se darán a conocer los pormenores del inicio de la vacunación de la población del sector de 50 a 59 años de edad. Ajá, ya casi. Probablemente el martes próximo, es un adelanto. Todo depende de que logremos, pensamos que lo vamos a lograr, pero siempre pudiera haber un imprevisto, y siempre hay que decir con toda franqueza que pudiera haber un imprevisto, ojalá que no sea el caso, en culminar la vacunación a personas adultas mayores. No queremos empezar con el segundo bloque porque esto podría hacer confuso el proceso de vacunación. En algunas entidades federativas ya hemos terminado en las personas adultas mayores y estaríamos ya en condiciones de empezar. Pero preferimos que no haya este traslape de grupos prioritarios para que no se confunda la población. Pero inmediatamente terminemos, nos falta muy poquito, podríamos anunciarlo, posiblemente el próximo martes en el Pulso de la Salud ya estaremos anunciando el inicio de vacunación en personas de 50 y más. Una pregunta más. Cuando se inicie este proceso, hablando de la Ciudad de México, ¿se tomaría en cuenta la misma estrategia que se hizo con los adultos mayores en el caso de iniciar con las mismas alcaldías, o sería en todo caso al revés, quizás empezar ahora con las alcaldías con mayor población? Claro, esa pregunta es relevante, es semejante a lo que comentábamos aquí para Grupo Fórmula. La asignación de vacuna depende de cuánta vacuna hay y qué tamaño de población hay. Y en todo momento tratamos de empatar hasta donde es posible la cantidad de personas con el tamaño del embarque. A veces no es posible y se hace de otra manera. Sin perder de vista el eje de la priorización, que es la edad, y también la cobertura simultánea o lo más simultáneo que sea posible de las zonas rurales, las zonas urbanas, las zonas suburbanas. Esto por un criterio fundamental que es la equidad social, la justicia social. En las zonas rurales apartadas, históricamente por décadas se ha vivido carencia de servicios, por lo tanto restricción de derechos, y nos interesa mucho que no se vuelva a dejar olvidadas a las comunidades rurales o las comunidades indígenas, como preguntaba ayer Marco Olvera. Queremos que todas y todos estén integradas e integrados. Muchas gracias. Creo que nos da tiempo entonces, Otilia Carvajal, para una pregunta breve. Son las 19:58. Buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. Preguntarle sobre las vacunas de AstraZeneca que se están envasando en México. ¿Ya tienen una fecha estimada para las primeras entregas? La última vez había mencionado que a finales de abril podrían estar. Cómo no, gracias por preguntarlo, Otilia. Este es un tema efectivamente que pues causa inquietud. Básicamente se los relato en síntesis. Ya se están produciendo. Recuerden que las vacunas de AstraZeneca que serán envasadas en México o que están siendo envasadas en México se fabrican a granel en una empresa argentina que está en Buenos Aires, la compañía Max Science. Y ahí se exportan a México, vienen en contenedores muy grandes y después pasan a esta empresa Leomont, cuya planta está en Ocoyacá, Estado de México, y se envasan. El proceso de envasado ha requerido varios elementos de calibración para que estén los estándares de calidad más altos posibles. Durante un tiempo hubo un pequeño retraso de aproximadamente unos 10 o 12 días que tuvo que ver con la escasez mundial de unos filtros, de un componente muy específico del proceso de fabricación. Eso ya fue solventado hace varias semanas, más de un mes y medio, y ahorita ya se está en el proceso de envasado. COFEPRIS
ya ha recibido el primero de 4 lotes que se esperaba ya entrar al último elemento del proceso, ahora de la verificación sanitaria, y conforme se vayan produciendo y se vayan entregando a COFEPRIS, se hace este proceso último que dura 18 días y se libera. Y todavía hay un paso adicional que hasta el momento la empresa, no Leomont, sino la empresa Astra, en su matriz en Oxford, está planteando que se necesitan unos días más para un proceso específico, técnico, que tiene que ver con la calidad del envasado. Entonces, la respuesta en síntesis, pero quise darle todos los elementos a usted y al público, es: aún tenemos retraso y no hay una fecha precisa de liberación. En cuanto la tengamos, lo haremos de conocimiento. Muchas gracias, aquí terminamos. Sigue la vacunación contra COVID, seguirá. Hemos avanzado mucho y de manera muy expedita con la vacunación al personal educativo y se sigue vacunando a personal de salud de primera y segunda línea y también a personas adultas mayores, posiblemente para terminar muy pronto en lo que sigue de la semana. Muchas gracias.